cada día más difícil y solo soñábamos con irnos. Esa ambición lo llevó lejos, a fundar pueblos en Argentina, a brillar en Hollywood con descubrimientos como Greta Garbo y Rodolfo Valentino y a un exilio multimillonario en Mentón, en la Costa Azul. Pero en este libro vamos más allá. Ahondamos en su vínculo con la masonería y posiblemente con la teosofía, aportando documentos y citas de las logias donde militó. Lo contextualizamos con trabajos como los de Joan Oleza, catedrático de literatura española de la Universidad de Valencia, o los de la filóloga Pura Fernández. Ella, en su obra Vicente Blasco Ibáñez y la literatura de propaganda filomasónica, nos cuenta cómo Valencia fue un foco de expansión masónica en la década de 1880 y cómo se adoctrinó a los obreros con textos accesibles. Cito textualmente: a la hora de señalar la pertinencia de difundir los ideales masónicos al resto de la sociedad, intoxicada por la campaña de los publicistas católicos, y de combatir el poder jesuítico, para lo cual se propone en abril de 1892 la creación de bibliotecas populares, centros de instrucción y recreo, diarios, folletos y obras concisas de amena lectura, sobre todo económicas, en que se propale nuestra salvadora doctrina. También recogemos anécdotas con su archienemigo Pío Baroja y con figuras como José María Carretero Novillo, conocido como Caballero Audaz. Su obra, El novelista que vendió su patria o Tartarín revolucionario, una triste historia de actualidad, publicada en 1924, sigue censurada en Europa. Aunque se puede encontrar de segunda mano o en la Biblioteca Nacional, no aparece en Europeana, la mayor base de datos digital de libros con más de 50 millones de títulos. Carretero afirmaba que se imprimieron 1 millón de ejemplares, probablemente una fanfarronada de este gigantón que apoyó la dictadura de Primo de Rivera. En el libro hacemos conjeturas y hablamos del poder religión en la sombra, exponiendo datos de conspiraciones pasadas, como los sucesos de Vera de Bidasoa, de 1924, cuando un grupo de republicanos exiliados, jaleados por Blasco, llegó a Navarra creyendo que había estallado una revolución. Vicente Marco Miranda, en Las conspiraciones contra la dictadura, detalla esas reuniones en París. Blasco fue un conspirador nato y se habría reído del significado peyorativo que hoy se da a quienes hablan de conspiraciones, a esos, entre comillas, conspiranoicos que buscan la verdad. En la actualidad, los que buscan la verdad son conocidos como conspiranoicos. Cuando se habla de los conspiranoicos, a menudo se les descalifica o ridiculiza, independientemente de si sus teorías tienen algún fundamento. La argucia psicológica que se utiliza es el recurso a la descalificación por asociación, donde se asocia quien plantea una conspiración con creencias irracionales o extremas, lo que genera un rechazo automático. Este enfoque apela a la percepción de que las teorías conspirativas son inherentes a mentes paranoicas o delirantes, evitando así un análisis objetivo del contenido de la teoría. Además, se genera una presión social que refuerza la conformidad, haciendo que cuestionar versiones oficiales parezca socialmente inaceptable. Esto fortalece el control del discurso y desactiva el debate crítico. Los que conspiran son los que apoyan el relato oficial y se dejan llevar, como decía el escritor. Y los que hablamos sobre ello somos tildados de conspiranoicos, poco menos que unos pobres locos a los que la sociedad rechaza y trata como a apestados. Blasco, en cambio, soñaba con otra cosa. El 11 de enero de 1903 escribió en El Pueblo un famoso artículo sobre la Universidad Popular. Un terreno nuevo, donde todos pueden entrar, donde se presente la enseñanza con ropajes de fiesta y se sirva la ciencia como una diversión. La Universidad Popular será todas las noches algo así como un teatro libre y gratuito de la enseñanza. Que los profesores den su sabiduría y nosotros les daremos un público. El hombre de estudio no puede permanecer insensible a la noble y justa vanidad de que su palabra sea escuchada, no por unos cuantos escolares aburridos por la monotonía del programa, sino por 1000 personas que se estremezcan y vibren ante la hermosura de esa ciencia que hoy solo ven de lejos, envuelta en velos, como una Isis misteriosa y ceñuda.
Se trata del velo de Isis, que da nombre al origen del título de este libro, un velo y unos misterios tras los cuales aún son parte fundamental de la doctrina del poder-religión en la sombra. Los misterios de Isis eran ritos de iniciación religiosa del mundo greco-romano en honor a la diosa egipcia Isis, inspirados en los misterios eleusinos dedicados a Demeter. Surgieron entre el siglo III a.C. y el siglo II después de Cristo. Simbolizaban muerte y resurrección, o sea, el significado simbólico del número 13, y se creía que garantizaban el paso del alma a la segunda vida con la ayuda de la diosa. Para la masonería, traspasar el velo de Isis simboliza la búsqueda de la verdad oculta y el acceso al conocimiento esotérico. El velo representa las ilusiones del mundo material y al atravesarlo, el iniciado se acerca a la sabiduría y a los misterios del universo. Ese velo de Isis, que da título a este libro, simboliza los misterios del poder-religión en la sombra. En la masonería, traspasarlo es alcanzar la verdad oculta, dejar atrás las ilusiones del mundo material. No desvelaré los secretos del libro, prefiero que lo descubran ustedes mismos, pero les aseguro que ganan intensidad página a página. Las conclusiones finales nos invitan a repensar a Blasco. ¿Fue solo un escritor con suerte que rozó el poder o una pieza clave en una maquinaria mayor? Nada parece al azar en la vida del escritor si analizamos fríamente sus ciclos de bonanza y desventura. No eligió apresuradamente la ubicación del chalet en la Malvarrosa, que terminaría convirtiéndose en el actual museo. Tampoco han sido obra del destino los eventos que se han producido en fechas bien estipuladas en la avenida de Valencia que lleva su nombre. Les contaré cómo el poder-religión operó la máquina hierogámica sacrificial durante la vida y la muerte de Blasco. El arquitecto y autor proscrito Pedro Bustamante nos explicó que este es un concepto que puede aludir a una estructura simbólica o ritual en la cual se combinan elementos de lo hierogámico, la unión sagrada o mística, generalmente entre una deidad masculina y una femenina, y lo sacrificial, el acto de ofrendar o sacrificar algo, típicamente en un contexto ritual. Este tipo de término sugiere una unión simbólica o ritual entre fuerzas opuestas o complementarias, masculino-femenino, vida-muerte, eros, thanatos, que culmina en un sacrificio, entendiendo este sacrificio no necesariamente como una muerte literal, sino como un acto de transformación o transmutación. No desvelaré más, les muestro las columnas y les señalo con el dedo la dirección. La decisión de adentrarse en lo que prácticamente nadie ha contado sobre Blasco es suya, y les aseguro que ya nunca verán al escritor como un amable millonario regordete, sino como una pieza fundamental en la historia de España y del mundo. Termino citando a mi amigo y prologuista de este libro, el escritor y periodista Manuel Valera. Ramón ve caer los números, una sucesión de números, de símbolos de color verde intenso. Los números de Matrix, los números del código con el que están escritas las cosas aparentes que se nos ofrecen para desviarnos la atención y ocultar la verdad última, que somos esclavos. Muchas gracias. Bueno, pues no sé qué hora es. Son las 12:10. ¿Las 12:10? Vale, pues tenemos todavía 20 minutitos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si nos habrán visto en directo. Sí, además han habido bastantes personas. Ha habido un momento que he mirado, habían 75. Yo creo que habrán llegado a unas 100 o por ahí. Bien, no está mal. Muy bien. Bueno, pues nada, no sé qué... A ver, sigue al hilo de lo que estabas contando, algún detallito interesante que podríamos decir. Por ejemplo, cuando hablabas del trato que recibía en la cárcel, que era un trato que lo beneficiaban, pues un dato muy interesante es que él era muy aficionado a lo que es la música de Wagner. Sí. Y se ve que se hacían una presentación de la ópera en Valencia, de Wagner, y estaba encaprichado por ir, pero como estaba dentro de la cárcel, pues movió los hilos y le pusieron una conexión telefónica
expresamente para él, con un micrófono ahí para que pudiera el señorito escuchar la ópera en la cárcel. Que además él no estaba conviviendo con los presos, él estaba viviendo en la enfermería. Entonces, bueno, correcto. Hasta que parece claro que más que el castigo pues era una cuestión propagandística que tenían que vender lo que estaba... Él realmente en el libro está todo bien detallado con fechas, pero sumando todas las veces que estuvo en prisión pues fueron 470 días aproximadamente, y sin embargo pues digamos que la versión oficial, la versión romántica que se tiene de Blasco Ibáñez es que fue una persona que incluso casi lo condenaron a muerte, ¿vale? Por todas las andanzas, por todas las algaradas en las que él había participado y había invitado a hacer a la gente, ¿no? Pero realmente pues luego todo quedaba en nada, incluso le sometieron a un juicio sumarísimo militar que terminó también en nada. O sea, todo realmente, él mismo lo cuenta que vivía, que la prisión donde más tiempo estuvo, pues le llamaban Niza, ¿no? De lo bien que se vivía ahí, ¿no? Entonces, en fin, que era, digamos que lo que nos ha llegado no tiene mucho que ver con la realidad. Y luego, evidentemente, él cuando se dio cuenta de que tras todas esas persecuciones ya lo ingresaban demasiado a menudo en la cárcel, pues lo que optó es por meterse en política. Estuvo 7 veces como diputado. Que hay también hicieron teatrillo que se ve claramente, por ejemplo, los episodios que tuvo de duelos. Claro. ¿Quién se cree que tuvo el accidente, como lo cuentan, que se salvó milagrosamente porque le dio la bala en la hebilla? Que no se puede llevar un cinturón en un duelo. Es una de las cosas que los padrinos deben de comprobar antes de entrar al duelo. Deben de comprobar de que no lleves cinturón, de que no lleves otra arma, en fin, una serie de cosas que se pasaron por alto. Analizándolo desde la distancia y viendo todo el contexto y tal, pues la verdad es que huele bastante a que eso fue un montaje propagandístico pues para venderlo, para subirlo. O sea, son cosas que se sacan en la prensa, que se coge y se habla del personaje y lo van levantando. No, y que justamente las personas contra las que él tuvo duelos pues eran tanto militares como el teniente Alestuey, como alguno de la prensa supuestamente entre comillas de derechas, ¿no? De algunos directores de otros diarios y tal, y todos quedaban encantados con él, que había sido muy caballeroso, que bueno, era el ideal del caballero, ¿no? Que eso lo retrata muy bien Berlanga en la miniserie de 2 episodios, donde él va en el coche de caballos con sus padrinos y está burlándose de la gente que ha ido a los pobres que había por ahí por la zona, porque eso creo que fue en el Retiro, uno de los duelos que tuvo, y burlándose de ellos, ¿no? Comentándolo en el coche de caballos y burlándose de ellos porque, claro, los otros estaban a pie, ¿no? Y él había ido en un coche de caballos a hacer un duelo allí con otras personalidades, ¿no? Que también iban... No, si la doblez se le ve en el sentido de que supuestamente es un luchador por las clases populares y demás, y vamos, poco que veas, el tío le gustaba el lujo, además era fanfarrón. Es una contradicción total. Que vamos... Es una contradicción total. Luego eso, las amistades, las parejas que se buscaba, porque dejó a su mujer, que vamos, la pobre mujer, que era Blasco del Cacho. Sí, del Cacho. Que paradójicamente la señora tenía más cuernos que un Viura. Y las parejas que se buscaban eran, pues eso, aristócratas y tal, normalmente las mujeres que le llaman la atención. O sea que vamos, es una paradoja, ¿no? En sí mismo. Sí. Y en relación a la obra, pues sí que, como hablaba esta mujer de lo que es la propaganda que utilizaron la obra de él, como propaganda filomasónica, como por ejemplo claramente es el caso de los 4 jinetes del Apocalipsis,
que utilizaron para que Estados Unidos blanquearlo y pudiese entrar en la guerra. O sea que claramente crearon esa novela para ese efecto. También podemos ver en lo que es la obra de Blasco Ibáñez que en obras no tan conocidas y menores sí que podemos ver que él era conocedor de todo lo que son las... Sabemos que pertenecía a la masonería. La masonería, las creencias que tienen pues son histéricas y demás. El tema de la teosofía y demás. Y uno de los últimos libros que sacó, recopilatorio de novelas cortas, ahí aparece un compendio que hizo. Yo creo que ahí es donde se reúnen lo que es las novelas más simbólicas de él y las que con más intención y más se ve que él conocía esas prácticas rituales y esos cultos místicos. Sí, los del Hijo de la Luna y todo esto. Exactamente. Es el libro de historias de amor y de muerte. Sí. Es un libro recopilatorio de novelas cortas y aparece, pues, por ejemplo, ahí una novela de juventud que habla sobre Buda, que él también tiene libros sobre la India y demás, Sí. orientalista, que estaba de moda en esa época. El tema de Piedra de Luna. Piedra de Luna es cualquiera que conozca el tema de... Aquí, Tony, da la disertación. Es que es un experto en Blasco Ibáñez. Piedra de Luna es una historia que cualquiera que conozca la historia de los Mecha Ultra y lo que es la formación mental mediante trauma y tal, nos está hablando de eso. Está hablando de eso. Además, lo que son Hijos de la Luna, pues ya en esa época estaba el Crowley también, que sacó un libro contando de forma novelada por los rituales que los hijos de la Luna, que son los hijos concebidos o nacidos en rituales, pues reciben ese nombre. Sí, ¿no? Y son hijos que se pasan de un linaje a otro. O sea, y lo que nos habla de eso. Claramente él conocía esa obra del Crowley, pero es contemporáneo de él, conocía esas historias y el que quiera, digamos, que profundizar en lo que es el sentido esotérico o lo que conocía Blasco Ibáñez en ese sentido, está resumido en esas novelitas. En el libro, bueno, gracias a ti, en el libro hay muchos enlaces con mucha información, ¿no? Para el que quiera ahondar más en todo eso, está claro. Pero yo he querido destacar eso, ¿no? La hipocresía de que, por ejemplo, el que era también compañero del periódico El Pueblo junto con Blasco, ¿no? Que era prácticamente su mano derecha, que era Rodrigo Soriano, y también a nivel político, porque Rodrigo Soriano al final terminó fundando otro partido republicano, pero empezó en política junto con Blasco en el mismo partido y provenía de una familia aristocrática de las más importantes de San Sebastián, lo cual, pues yo lo siento, pero para mí es una enorme contradicción, ¿no? Porque sí, tú te metes en política supuestamente para defender a los pobres, pero tú vives a todo lujo, tienes una vida de lujo, tienes una herencia con no sé cuántas tierras, ¿no? En todos lados, viajas por todo el mundo, en fin, que es lo que sigue sucediendo hoy día. Como una casa en Galapagar. Exactamente, hoy en día tenemos los mismos casos, pero la gente sigue sin darse cuenta de que para mí todo esto son falsos héroes, ¿no? Que monta el sistema pues para pastorear a lo que las élites consideran el ganado, ¿no? Que no somos todos los que estamos abajo, ¿no? Entonces, pues espero que este libro y otros de los que yo he escrito pues ayuden a abrir los ojos a la gente, ¿no? Por eso escribí este segundo libro, que es sobre la última película de Kubrick, que se titula Ojos bien abiertos, para que la gente empiece a abrir los ojos, ¿no? Y se dé cuenta del mundo real donde vivimos, ¿no? Oye, Ramón, has hecho antes un comentario a la serie, bueno, lo que comentamos vos, la serie de Berlanga. Sí. ¿Qué serie de Berlanga es? Es una miniserie. Es una miniserie de 2 capítulos. ¿Sobre Berlanga o hecha por Berlanga? Hecha por Berlanga. Y está en el libro,
están los enlaces para verla online. Ah, ahora se puede ver. Sí, sí.